Estimados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Estamos viviendo en una situación donde todos nosotros estamos orando y clamando a Dios. Y qué bueno que lo hagamos. Es excelente orar y clamar a nuestro buen Dios, porque Dios así lo demanda. Pero la pregunta ahora es, ¿estaremos orando según los requisitos que nos da la palabra de Dios? Es importante tener en cuenta estos requisitos para que nuestro Padre Celestial nos pueda escuchar. De lo contrario, nuestra oración puede caer al vacío o nuestra oración de repente puede ser echada a un lado de parte de Dios. No creas que Dios escucha todas las oraciones. Hay ciertos requisitos para que Dios atienda a las oraciones. Y en este tiempo te voy a mencionar solamente 4 de aquellos requisitos que nos menciona la palabra de Dios. El primer requisito es orar con un corazón puro y sincero. El libro de los Salmos, el capítulo 66, el verso 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El salmista está reconociendo que si él le daba lugar a la iniquidad, al pecado, Dios definitivamente no lo habría escuchado. Querido amigo, hermano, cuando usted abre su corazón al pecado y a la maldad, cuando usted permite que el pecado sea parte de su vida, cuando usted permite que la iniquidad sea parte de su carácter, Dios no lo va a escuchar. Dios no va a responder sus oraciones. Antes de ello nos tenemos que arrepentir, tenemos que pedirle perdón a Dios. Pero si uno quiere pedirle otras cosas a Dios, lo primero que Dios nos va a decir es: te tienes que arrepentir, porque con un corazón que esté sucio de maldad y pecado, Dios no va a escuchar. Dios nos demanda un corazón puro y sincero. El Salmo 24 también nos dice algo interesante acerca de ello y nos dice: ¿quién entrará al lugar santo de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo, en su monte, en su morada de Dios? Aquel que es puro de corazón. Primer requisito entonces es orar con un corazón puro. Segundo requisito que tenemos en la palabra de Dios es tener fe en Dios. Cuando vamos a orar a Dios, tenemos que tener fe en Dios, tenemos que creer que Dios todo lo puede. El libro de Hebreos capítulo 11, el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe o crea que Él le hay. Cuando estamos orando, usted, querido hermano, tiene que creer que Dios está presente. La fe es fundamental en la vida de un cristiano. Hay que creerle a Dios. Nuestra falta de fe es una ofensa a Dios. Nuestra falta de fe es un gran pecado ante los ojos de Dios. Nuestra falta de fe lo que le está diciendo a Dios es: tú no eres poderoso, tú no eres el soberano. Nuestra fe, todo lo contrario, honra a Dios. Y nuestra fe dice: Señor, sé que todo lo puedes. Hay que orar con fe, creyendo que Dios todo lo puede. El tercer requisito es perdonar las ofensas. Y de repente este es el requisito que a muchos de nosotros nos cuesta cumplir. Queridos amigos, ¿a cuánto de nosotros en alguna ocasión nos han ofendido? La pregunta es: ¿te fue fácil perdonar? ¿Perdonaste fácilmente? Claro, hay ofensas que son muy fáciles de perdonar. Hay otras ofensas que son un poco más complicadas y se toman un tiempo. Pero la Biblia no demanda que tenemos que perdonar. Si usted no perdona la ofensa a su hermano, Dios no le va a perdonar a usted. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Marcos. El capítulo 11, verso 25 y verso 26, dice la palabra de Dios: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis,
tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es importante perdonar. No creas que Dios va a escuchar tu oración si tienes una ofensa, si estás resentido o resentida contra tu hermano. Tenemos que perdonar, pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname. Desecha el resentimiento, desecha el odio, desecha toda la amargura que hay en tu corazón. Dios quiere escucharte, pero desecha todas aquellas cosas que no son del agrado de nuestro buen Dios. El cuarto requisito para tener una oración poderosa es orar según la voluntad de Dios. Primero de Juan capítulo 5, al verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Orar, pedir a Dios es bueno, es maravilloso. Pero escúchame, mi querido hermano y amigo. Nuestras oraciones van a ser respondidas siempre y cuando estén dentro de la voluntad de Dios. Dios no concede caprichos. Hay personas que muchas veces creen y oran a Dios diciéndole: Señor, quiero que tú me concedas esto y esto otro. Pero Dios, que es un buen Padre, Él sabe que esas cosas no son buenas para nosotros, aunque para nosotros puede que sí lo sean. Pero Dios, que es sabio y conoce el presente y el futuro, Dios dice: hijo, eso no te conviene. Y ante esas circunstancias, si usted está orando y Dios no le responde, recuerde, Dios tiene un mejor plan para nosotros. Nunca te olvides de ello. Pedir conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, si queremos tener una oración poderosa, recuerda, número 1, tenemos que orar con un corazón puro. Número 2, tener fe en Dios. Número 3, tenemos que perdonar las ofensas. Y número 4, tenemos que pedir según la voluntad de Dios. Amados hermanos, sigamos orando, sigamos clamando. Este mundo necesita de la oración de los hijos de Dios. Vamos a unirnos en una cadena de oración. Ya muchos lo están haciendo. Vamos a seguir clamando. Doblemos nuestras rodillas y clamemos al Dios de poder, al Dios de gloria, al Dios que todo lo puede, para que Dios pueda sanar nuestra tierra, para que Dios pueda hacer un milagro en este mundo que tanto lo necesita. Pero vamos a cumplir estos requisitos que la palabra de Dios nos demanda. Dios te bendiga.